Hola chicos, ya tenía mucho que no hacía un, un intercambio de opinión para alimentar mi canal y es porque han pasado algunas cosas que me han atrasado en ese proceso, pero hay dos cosas pendientes em, que parecen ser diferentes pero que puedo unir. No me había yo manifestado directamente con relación a lo que había sucedido en Cuba. Al mismo tiempo que tampoco me había pronunciado con, digamos, en relación a lo que pasó en las Olimpiadas con los uniformes de las chavas del softball. ¿Cómo voy a unir esto? No lo sé, pero vamos a ver. La posibilidad de unir esto es sobre un concepto decimonónico que es el concepto de patria. ¿Qué cosa es el concepto de patria? Es un concepto por demás um, en desuso porque hemos entrado en una era de la globalización donde lo multicultural y los procesos de adaptación no nos convierten en ciudadanos de un lado que exista en sí, sino ciudadanos del mundo, lo que se suele llamar ciudadanos del mundo, que es algo además muy conveniente para los procesos de globalización porque podemos estar en cualquier lugar y adaptarnos a cualquier cosa que nos puedan imponer. Esto es histórico, puesto que no parece haber una necesidad de poder construir el concepto de patria nuevamente o de estar parados sobre el concepto de patria, que es un concepto que fue necesario y que enmarca tu autonomía. Y cuando hablamos de autonomía, hablamos de la diferencia a ser diferentes, la diferencia de ser diferentes, perdón, la diferencia de no ser igual al otro, la diferencia en la singularidad, que es lo que nosotros hemos establecido como identidad. Y eso que es identidad y que todavía se reafirma, por ejemplo, en las Olimpiadas, puesto que no competimos globalmente, sino que competimos por nuestro país, eso en sí es un acto patriótico. Es patriótico porque defendemos los colores de la bandera y si ganamos el oro nos tocan el himno nacional. Todo eso es ceremonioso y armonioso con los conceptos de identidad del siglo XIX y por supuesto con los entramados que tiene un término como patria. Quizá la pregunta es, ¿qué entendemos por ello? ¿Qué entendemos por patria? Disculpen tanto reguero de pelo. ¿Qué entendemos por patria? ¿Qué es la patria? ¿Sí? ¿Cómo tengo conciencia sobre un concepto tan extraño como ese para nosotros los migrantes? ¿Cómo vemos eso? ¿Qué es lo que queremos reafirmar con ello? ¿Qué cambios pueden existir a partir de un entendimiento tan elemental como sería entenderte a ti en tu sentido de patria? ¿Sí? Y eso es una buena pregunta, ¿no? Es una cosa muy difícil de contestar si uno está bien posicionado de algo como eso, o al menos uno tiene claridad sobre eso, o al menos uno se lo vuelve a preguntar. Cuando éramos niños, algunos de nosotros pudimos haber contestado en algún momento de la clase de historia, ¿qué es para ti la patria? Muchos poetas en el siglo XIX y en el siglo XX se preguntan qué y se preguntaron qué es la patria. ¿Qué cosa es la patria? Se lo preguntaron cuando fueron desterrados, por ejemplo, el concepto del destierro, el concepto del autodestierro, ¿no? La gente que se autodestierra, la gente que ha tenido que ser extraída de la patria, de una forma u otra, extraída de la patria. Cuando la gente en contra de su voluntad es extraída de la patria. A eso, por ejemplo,
no se lo agregamos a la historia de la esclavitud, porque en la historia de la esclavitud los africanos son extraídos de su tierra, no del concepto de patria, puesto que el concepto de patria es, insisto, un concepto decimonónico y no era un concepto que se pudiera entender en África al menos, y hasta entonces, que sucedió en el siglo XVI, claro, cosas como esta. Fueron extraídos de sus costumbres, de sus tradiciones, de su tierra, de su clima, de su manera de convivir y de vivir y de entender el mundo. Fueron extraídos de ahí. Y después, con el tiempo, en el siglo XIX, entendieron que habían sido extraídos de un concepto que era patria. De ahí que en el siglo XIX, vuelvo al mismo siglo, muchos de esos hijos de africanos, y muchos de ellos aún siendo liberados con cierta prontitud de la esclavitud, determinan regresar a África y, si algunos no lo saben, construir el país de Liberia. Cuando construyes un país ya hay un concepto de patria. Y construyen Liberia, algunos de ellos no se pudieron adaptar nuevamente a las formas de vida de las que eran sus ancestros o ellos mismos, y otros pues sí, y se quedaron en Liberia, y algunos regresaron al territorio de Estados Unidos. Lo cual indica que no todos los seres humanos estamos en la capacidad de lo globalizado, ni estamos en la capacidad de entender lo que es la patria, o al menos no nos interesa el concepto de patria. De ahí que algunos, al manifestarse en contra de lo que de alguna forma está sobajando tu dignidad como ser humano, como fue el caso de las protestas del 11 de julio en Cuba, que devienen de los procesos de humillación, o sea, ese regreso a un punto fundamental que es fuera de lo material, fuera de lo globalizado, fuera de ese universo construido para nosotros, para que caigamos en la trampa de lo globalizado. Volvimos a un principio fundamental, que es un principio humano, que es el de la sobrevivencia. Y esa sobrevivencia no solamente recae en la falta de alimento, en la falta de subsistencia, sino en la falta, ¿sí?, de los aspectos éticos y morales en los que un ser humano del siglo XXI aún se reconoce. En ese sentido, al parecer, hay un intento de mostrarse en esa humanidad. Eso creo que no se había dicho, en ese estado de humanidad, más que un estado de patria, como algunos queremos verlo. El estado de la patria lo vemos otros, y es un punto importante en los cambios. No podemos pretender que todo el mundo entienda el concepto de patria, como tampoco podemos entender o pretender que unas chavas nacidas en los Estados Unidos, aunque su abuelo, su papá y su mamá hayan nacido en México, comprendan lo que significa la patria. No tienen ni idea de lo que significa la patria. Pueden entender algunas cuestiones culturales relacionadas con México, porque entiendo que los mexicanos, y por los 27 años que viví allí y por el tiempo que tengo aquí en Estados Unidos, tienen la capacidad de sostenerse culturalmente de una forma muy tangible, y pueden entender, por ejemplo, la cultura mexicana a partir de la música, o pueden entenderlo a partir de la comida, pero no en el sentido de patria, puesto que esa no es su patria. Pero siendo así, y al no entenderse en esa identidad, porque es difícil entender algo como eso, aunque te lo hayan inculcado, no todos pueden absorber ese proceso de la misma manera, como tampoco lo podemos hacer los cubanos. En el caso de las softbolistas, ¿sí?, americanas en realidad, con ancestros o con ADN mexicano, y que hayan tirado el uniforme a la basura, significa que no tienen y no comprenden el sentido de patria, pero también muestra las dificultades
que hay en México para sostener al deporte nacional, para respetar al deporte nacional, para darle presupuesto al deporte nacional y que dejen de estar todo el tiempo sosteniendo sus discursos deportivos en otros, ¿sí? En todas partes del mundo hay ciudadanos que viven en otros lugares o gente que ha obtenido la doble nacionalidad y puede representarte y comprende lo que significa eso. Pero que todo un equipo en su 99% sea de otro sitio, es porque tú tienes fallas a nivel de gobierno para sostener el deporte y para poder alimentar los procesos, por ejemplo, en los que el softball está. Y así como muchos otros más, por supuesto, y esto ha sido una discusión eterna. Y no podemos pretender que gente que no ha nacido en México, que nació en los Estados Unidos, que se cree gringa, aunque no la acepten en el equipo de softball por sus orígenes mexicanos, no tienen ni maldita idea de lo que significa ser mexicano. Y por lo tanto no le interesa el uniforme. Pero tampoco podemos pretender que todo el que haya salido a la calle en Cuba, el 11, entienda lo que es la patria. Y posiblemente, y en gran medida, se ha salido por una cuestión humana y eso es muy válido. Es humanamente posible ir y protestar porque simple y llanamente ya no puedo más. Atacas mi dignidad como ser humano. Y muchos de los que están en Miami y en otras partes del mundo tampoco entienden lo que significa patria. Tampoco tienen idea de lo que significa la historia de tu país, ni lo que es la cultura de tu país, ni cómo se conversa de política, ni cómo se comprenden las ideologías, ni cómo se establecen mesas de diálogo y poder respetar la opinión de los que saben y poder resolver un problema tan complejo como es la realidad cubana. Y poder comprender además de una vez y por todas, porque también se dijo en el siglo XIX, el problema de los cubanos es de los cubanos, como el problema de los mexicanos es de los mexicanos. Esa es mi reflexión para el día de hoy, 2 de agosto, a las 4:10 de la tarde, un poco despeinada. Necesitaba decir esto y necesito seguir trabajando, porque si no, ¿de qué vivo en este mundo global?